La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nosotros debemos velar por la pureza ideológica de la revolución, por la solidez ideológica de la revolución. Por eso nosotros no podemos utilizar mecanismos, nada, instrumentos que huelan a capitalismo. Es cuestión esencial de supervivencia de la revolución y no andar jugando ni coqueteando con cosas del capitalismo. Nosotros creemos en el socialismo y creemos profundamente en el socialismo, porque el socialismo ha transformado nuestra patria. El socialismo ha transformado nuestras vidas y el socialismo promete mucho más, porque si hablamos de esto y de lo otro, y de vivienda y de barrios insalubres, y de agua y de alimento y de esto, es porque somos dueños de nuestro país, porque el socialismo nos hizo dueños del país. El socialismo nos hizo dueños de nuestras tierras, de nuestros centrales azucareros, de nuestras fábricas, de nuestras minas, de todo. Y por eso podemos decir, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, lo otro, todo. Podría hacerse en una sociedad capitalista o en una caricatura de capitalismo, como era este país, en una neocolonia yanqui. Nosotros creemos en el socialismo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación y la aplicación de la teoría. Tenemos que ser muy cuidadosos en cada paso que demos. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com, que más que una página es una escuela política con el respaldo de nuestros programas allí, en alianza con trincheraderosas.blogspot.com. Por cierto, un artículo buenísimo de Trinchera de Rosas me llegó. Demoledor. Están Aporrea también. Sobre la encíclica papal. En Aporrea. Ajá. Ahí está también el programa. Lo vamos a colgar en un rato también en el aradoyelmar.blogspot.com. Pero también está en el blog, salió publicado en el blog inicialmente de Trinchera de Rosas, que es trincheraderosas.blogspot.com. Léanlo. Retransmiten este programa un poco preocupados por lo que aquí decimos. Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular, Radio Venceremos en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en el estado de Anzoátegui, municipio Freites, Cantaura, la emisora Chamariapa 92.9 sigue disparando puro concepto, pura teoría, a través de este y otros programas. Vida larga para Chamariapa. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0416-626-3300. Y en Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado y el mar. Listo. Bueno, tan fino. Bien, estamos listos. No, sí, vamos a ir directo. No agreguemos comentarios porque la columna de hoy es una columna que además que es larga, va a traer demasiados vamos contra la comentarios. Y hay que advertir que es una columna que va a tener pocos amigos, lo sabemos. Hay una euforia fascista en las filas del chavismo que es muy, muy preocupante. Y en el pueblo bello. Sí, por eso salió este texto. Dele sin comentarios. Texto rojo de hoy. Texto subversivo que hemos Está equivocado. Intitulado La violencia sin humanismo es un camino fascista. Una oleada de operativos represivos cubrió al país. La Cota 905, Ciudad Tiuna, los valles del Tuy, Zulia y Aragua sintieron la acción. Se reconoce que las bandas criminales tenían controlados estos territorios. El hecho, ya declarado por el presidente y el ministro del Interior, merece reflexión. Es una verdad incuestionable que el AMPA ha tomado parte del territorio. Es verdad que el crimen ha prosperado de manera alarmante y también que estas bandas están formadas por delincuentes de la peor calidad. No se discute la necesidad y el deber del Estado
de solucionar esta situación y de usar la violencia. Hasta aquí dudamos que alguien discrepe. A todos nos une la necesidad de rescatar la seguridad, la armonía de la sociedad y de acabar con la delincuencia. Donde comienza la divergencia es en el método usado y en la ideología que sustenta este método. Muy bien. Mira, creo que hay que hacer un comentario preliminar para contextualizar esta disparada de la violencia que es admitida por todo el mundo y que nosotros, por supuesto, también lo reconocemos. Tuvo que ver con el asesinato, luego del asesinato del comandante Chávez. Soltaron los demonios. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, primero hay que plantear qué nos pasó, qué le pasó a la revolución, porque el gobierno pretende resolver el problema o explicar el problema de la violencia con la infiltración paramilitar, y no parece un elemento muy serio que hayan sido bandas paramilitares cuando, por ejemplo, para dar un dato nada más de estos últimos operativos, se detuvieron a 250 personas y solo 8 estaban vinculadas al paramilitarismo. Entonces no resulta muy convincente. Dicen ellos, pero digo, no resulta muy convincente ese elemento. Y tiene que ver con el quiebre ético que hubo desde la dirigencia, desde la revolución, con el DACAzo, con la entrega a los empresarios, con el sálvese quien pueda. Tiene que ver con eso. Eso alguien lo tiene que analizar. Alguien se tiene que sentar a pensar qué pasó. Y trabajar con las herramientas mediadas del capitalismo genera esos valores egoístas y capitalistas. Mira, yo digo lo siguiente. La situación es de altísima gravedad. El fascismo, oiga bien, está aquí presente en el gobierno. Llegó. Ya está actuando. Fíjate una cosa. Hay gente que no se ha percatado, cuando se percate estará por allá en el malecón de La Habana, como el mensaje de Bertolt Brecht. ¿Entiendes? Sí. Que es con el fascismo. Bertolt Brecht alemán estaba hablando del fascismo que le estaba llegando. Que dicen que no es de él, pero bueno, no importa. Se lo merece, se lo atribuyen a él. Sí. Pero fíjate tú una cosa, ¿qué hay? El fascismo tiene entre todas sus características una que es básica, que es buscar un enemigo. ¿Cuál es el enemigo ahora? Un delincuente. Y lo que sea contra la delincuencia vale todo. Ahí no hay ninguna mesura, ni ningún derecho humano, ni nada. Los delincuentes y los extranjeros colombianos. Entonces, ¿por qué eso? Tú agarras, hubo tantos presos, fíjate tú, 248 extranjeros ligados al paramilitarismo. ¿Qué es eso? ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué no dice, hubo 10 con anteojos, 4 calvos, 5 mujeres? No, extranjero. Y el ministro del Interior que da el mensaje, lo da, chico, como un capitán del fascismo, con un chaleco vestido de campaña. Una campaña militar que debía avergonzar, chico, contra un barrio. A mí me llamó la atención esto nada más. Yo me acuerdo que los mismos... Yo recuerdo muchos camaradas, compañeros que hoy están aplaudiendo estos operativos y que abonan hacia el fascismo sin darse cuenta, criticar al gobierno de Lula o al gobierno de Dilma cuando se meten con las tanquetas, como hicieron el otro día, en las favelas. Son los mismos que hoy están aplaudiendo esto que está ocurriendo acá. Y ahí me acuerdo una frase que no sé si no es de Brecht, si no es de Bertolt Brecht: no hay peor fascista que un pequeño burgués asustado. Se transforma en fascista inmediatamente. Ahora, la pregunta mía sería la siguiente: ¿en qué hemos fallado en estos últimos años de este gobierno? Sí, en estos últimos 3 años. En estos últimos 3 años del gobierno. ¿Por qué se ha incrementado el índice delictivo, a pesar de haber formado las misiones, programas barrio adentro y todas esas cosas? Sí, pero fíjate, lo que dice Saturno es muy interesante. ¿Qué pasó? Que hubo esa explosión, ¿verdad? Después de la muerte de Chávez. Primero, la referencia moral, ética, se pierde. Sí. La fuerza moral del comandante, que era capaz de subsanar cualquier error, como ese que dice Saturno, de las misiones, de estar dando casas y tal, mantenía la sociedad en unos niveles éticos aceptables. Después viene la corrupción moral del DACAzo,
de la liberación. Antes, no asumir el asesinato de Chávez, eso influyó mucho. Perfecto. No asumir el asesinato de Chávez, hacerse el gris. El estímulo ético del capitalismo, Los valores cuando se ponen como valores y paradigmas a los capitalistas, ¿verdad? Todo eso influye en que la sociedad se libere una fuerza que no tiene contención ética. Antiguamente la contención era religiosa y la contención era con la democracia burguesa represiva, ¿verdad? El miedo. Ahora se libera todas estas situaciones. Y fíjate tú que es interesante eso porque lo estudien los que saben de estas cosas. Viene una delincuencia organizada. Sí. Se organiza la resistencia a el Estado. Está organizada. Por eso se empieza a organizar. Eso es interesante. Se empieza a organizar como bandolerismo. Entonces nosotros llegamos y creemos que un pendejo con un chaleco entonces ya le va a dar respuesta a ese fenómeno que Saturno brillantemente señala. Sí. Necesitas un chaleco ético. Vamos avanzando. Recordemos que esto nosotros lo dijimos prácticamente de manera muy similar cuando fue aquel operativo en el barrio San Miguel en Maracay. Recuerden que hablamos de eso y nos respondieron, nos atacaron, nos dijeron, porque ustedes están defendiendo a los delincuentes, no sé qué. Bueno, fue la primera alerta, nosotros dijimos, eso es fascismo. Mirá dónde va y lo que falta todavía, porque estos operativos recién están comenzando. Están en proceso. Ayer yo escuché al presidente Nicolás Maduro, además en un día donde se estaba relanzando el Consejo Nacional de Derechos Humanos, defendiendo a capa y espada este operativo y sin mencionar absolutamente nada del respeto a los derechos humanos de los delincuentes. Pero le hago un inciso. Lo cual me pareció bastante peligroso. Hay preocupación dentro del gobierno. Ajá. Ahí está el defensor del pueblo. Sí. Y la asamblea va a recibir a los comandantes del operativo a ver qué es lo que están haciendo. Porque ven acá, 14 muertos, entonces ¿cómo se dispara eso? Como el fascismo. No, eran judíos. Eran palestinos. Eran palestinos. Eran malos. No, el fascismo. Y aquel tipo dice, no, matamos a 14. Pero lo más preocupante es que estos dicen, no, matamos 14, eran delincuentes. Y la población se alegra, está bien, eso está correcto. Eso ¿no? es ahí donde está el peligro. Ahí está el peligro, porque el fascismo, oye bien, y la gente cree... Habita en nosotros. No, y la gente cree que el fascismo es minoría y son unas bandas que llegan. No, el fascismo encarna en grandes sectores de las masas. Claro, sí. Y ese es el peligro. Así como la propaganda, el fascismo es el éxito del capitalismo. Y además... No entendí, pero estoy de acuerdo. Hay otra cosa allí también que socialmente nadie nace delincuente. Es una sociedad que forma y el capitalismo y todo con todos sus valores, ya después crece el delincuente, pero todo el mundo nace normal, desnudo. Ayer una periodista en Facebook publicaba una foto de los guardias que entraron a la Cota 905 con una tanqueta con pasamontañas, y es una camarada, una compañera que estuvo en la formación de la Universidad de la Seguridad, y decía que incluso estaba prohibido el uso de pasamontañas en la fuerza policial, y decía, pero ¿qué estás transformando a una policía en un malandro? Bueno, no sabes los mismos chavistas, las cosas que le decían a su Twitter, no sé cómo se dice en Facebook, a su comentario en el muro, a su comentario en el Facebook, y ahí fue donde me asombré como buena parte del chavismo, yo diría la mayoría del chavismo está aplaudiendo estos operativos y pide más. Sí, salivando pide más. ¿Sí? Y después cuando diga, mira, el que no esté de acuerdo con esta posición del gobierno es traidor a la patria. Es traidor a la patria. Es de derecha. Y hay que perseguirlo. Y de ahí a que persíganlo como rata, no hay sino un paso, porque pero eso no es invento, eso ha pasado en la historia. A los judíos lo tenían acoquinados, chicos, porque inventaron que ellos eran los culpables de todas estas cosas. Bueno, sigue pues. Es que cuando la ideología se extravía, se busca cualquier justificación para no corregir los errores. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de las organizaciones sociales? ¿Cuál es el papel del partido? ¿Cuál es el papel del Estado para educar y para formar y para crear otros valores? Ayer lo dijo el presidente, apoyar las medidas del gobierno. Ahora, lo interesante es este párrafo que dice que hay un sector dentro del gobierno
con vocación de respetar los derechos humanos. Por eso hay una lucha ahí, por eso llama la asamblea, qué cosa tan buena, a que se presenten los jefes de este operativo a explicar qué es lo que están haciendo. Claro, pero y también hay que ir en el terreno, tipos encapuchados sueltos ahí. No, ¿qué es eso? No, y el verdadero operativo sería liberación y protección, ¿qué se llama? Sí. Pero lo que causa a los delincuentes. No, pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir, mire, hemos fracasado. La política en la zona de paz fue una tremenda cagada. El problema del estímulo egoísta, los valores capitalistas, mira donde nos trajo. Si no resuelven eso, pueden hacer congresos de derechos humanos, poner afiches. No, y pueden meter tanquetas en los barrios, pero no lo van a resolver. No van a resolver eso. No lo van a resolver. Claro. No, y aparte los derechos humanos en el capitalismo es una oferta engañosa. Y hay que siempre hacer la referencia a Chávez en todas estas cosas que haga el gobierno, como decía Chávez, ¿dónde está el socialismo? Estamos haciendo todo operativo, ¿y dónde está el socialismo? Que abona al socialismo. Y otra cosa también, que esta posición, estos operativos, se parece mucho a la posición de Alberto Franceschi, que decía que había que acabar con una subespecie, que en los primeros meses habían que exterminar a 50.000. Y todos eran chavistas. Esa te quedó dura. ¿Tú quieres decir que ese operativo se está yendo en los cachos a la subespecie? En nombre de la paz colectiva. En nombre de la paz. Oye, no, sacudo. ¿Y qué es lo que tú encontraste, decías, de la Comuna de París? Que leyendo la Comuna de París, la delincuencia, en esa época en París había mucha delincuencia, asesinatos y robos. Cuando triunfa la Comuna de París, la delincuencia, el 90% se acabó de un día para otro. Así de sencillo, por la efervescencia de la revolución. Sí, además porque los cuerpos policiales pasaron a ser de parte del pueblo, fue el pueblo que se alzó en armas. De verdad. Bueno, y sin ir muy lejos, Cuba, ahí está. Los poquísimos crímenes que hay son por lo que siempre el hombre matará. Dele, avance. Por el amor. Por el amor, por una mujer. Debemos reconocer el amor infinito. Los hechos nos autorizan que el tratamiento dado al problema de la inseguridad ha fracasado. Hay fallas graves en la formación moral que se deben estudiar. Adelantaremos que es el egoísmo que emana del capitalismo la base psíquica de la delincuencia. Este hecho abona a la solución represiva, a la violencia sin humanismo, que dicho sea de paso, no ha dado resultado en ningún país. A la larga, se instala una relación con la vida y la muerte que resulta más dañina. En una revolución, el camino de la violencia debe ser tratado de manera muy cuidadosa. De la calidad de la violencia del Estado, de su fuerza, de su objetivo, dependerá la calidad de la revolución. Las clases dominantes usan la violencia para proteger sus intereses y su tranquilidad. Las razias en los barrios son recuerdo de los días de la Cuarta. El dispare primero y averigüe después es mancha sobre aquella falsa democracia. Toda muerte, todo atropello de los derechos humanos se justificaba con la doctrina de garantizar la paz colectiva. Bueno, ahí tenemos los ejemplos del golpe de abril, el ejemplo de Fidel en la Sierra Maestra. Nosotros vamos adelantando parte del texto. Pero eso es muy importante mencionarlo, que agarraban a los enemigos que les acababan de disparar y los trataban como a unos humanos. Les dejaban usar hasta el arma, ¿no? No, a los oficiales. Y su uniforme. ¿Cuántas de ellos que los regresaban después no volvieron y se incorporaron a la lucha revolucionaria por eso? Y en contraposición a lo de Fidel, digo, para hablar que el uso de la violencia, cómo se justifica cualquier atrocidad, tenés para mencionar los asesinatos sionistas a los palestinos, incluso la bomba atómica, las 2 bombas atómicas en Japón. En todos esos casos se utilizó la violencia para conseguir la paz, entre muchísimas comillas. La paz del capitalismo. Sí, la paz del colectivo, siempre se habló así. Entonces, la doctrina de los derechos humanos nos indica que son derechos de la humanidad, de todos los humanos, y ese concepto debe prevalecer sobre cualquier colectividad, sobre cualquier colectivo, sobre cualquier paz sectorial. Y no es un principio bobo, cuya violación no trae consecuencias. Al contrario, influye en el destino final de la revolución de la humanidad. ¿Qué pasa cuando usamos la violencia sin respeto por los derechos humanos? Se establece una cultura de la muerte, que es la base del fascismo, y esa cultura está instalada en el lado de los delincuentes
y se debe impedir que se instale en el lado de la revolución. La muerte del peor delincuente sin respetarle sus derechos humanos es un impacto inmensamente negativo en el alma de la revolución, en la psiquis del pueblo y de los cuerpos represivos. Se estaría así labrando la cultura de la muerte, y esa espiral no tarda en hacerse política. Nos conduce al fascismo. Bueno, clarísimo, ¿no? La revolución no puede atacar la situación grave de la delincuencia con más delincuencia. Con la filosofía de la delincuencia. Es compartir su filosofía y eso sí nos lleva al fascismo. Claro. Siga. Se puede interpretar lo que decimos como que no se use la violencia del Estado en respuesta a la violencia. Eso es bueno, porque hay una gente que hay que poner, ese párrafo da pena ponerlo, pero hay una gente que no sabe leer. Entonces lee e imaginan, ¿no? Es lo que está escrito ahí. Van a decir, entonces tú lo que quieres es que nos entreguemos los delincuentes y no peleemos. No. Sí. Hay que usar la violencia, pero una violencia humanista, una violencia con respeto al ser humano. Una guerra amorosa, como decía Martí. Fíjate tú qué concepto tan puede raro. decir entonces una violencia que edifique. Una violencia que edifique, es correcto. Fíjate tú qué concepto tan raro, ¿verdad? Una guerra amorosa, con respeto y amor al enemigo. La violencia con humanismo también. Sí, dele pues. Claro, es que el gobierno en la defensa del Estado, no nada más en la parte territorial, sino en la parte poblacional, tiene los instrumentos para hacer cumplir las leyes, pero siempre debe estar apegado a los verdaderos derechos humanos, sobre todo en una sociedad que se dice amorosa, que es amorosa, que es la sociedad socialista. Se puede interpretar lo que decimos como que no se use la violencia del Estado en respuesta a la violencia de la delincuencia. Sería una interpretación errada. La propuesta, y debe quedar claro, es que esa violencia sea considerada un mal necesario y tenga controles hasta el exceso, que sea violencia con humanismo. Los operativos deben ser fiscalizados a fondo por los organismos defensores de los derechos humanos. Los efectivos deben ser aleccionados en los derechos humanos. Que cada soldado sea un combatiente y también un poeta. Que cada proyectil vaya cargado de la poesía, del humanismo de la revolución. Que cada operativo represivo sea continuado con un operativo cultural. Y sobre todo, que cada humano caído, aún siendo delincuente, nos duela como un hermano. Claro, tú no puedes hacer un parte de guerra como un éxito. Abatimos 14 delincuentes, ¿qué es eso? Sí. Primero, ¿quién dijo que eso eran delincuentes? En el combate, ¿cómo sabes tú qué era? Todas esas cosas de ser consideradas. En el caso de que sean delincuentes, hay que lamentarse de que 14 seres humanos, por problemas de la sociedad y tal, cayeron en eso y bueno, se abatieron. No ponerlo como un mérito. Sí, como un logro. Como un logro. Oye, no, mátenlo, maten más. Problemas de la sociedad y omisión del gobierno. Dele. El problema... ¿Qué energía? El problema amerita un estudio a fondo, una reflexión rigurosa. Son acertadas las decisiones de reimpulsar el Consejo de los Derechos Humanos, las acciones del nuevo defensor del pueblo. Es necesario hacer frente a la tentación del uso indiscriminado de la violencia. Cuando comentamos los sucesos de Maracay, concluimos aquella vez, el asunto merece la discusión de la sociedad. Si dejamos imponer las razzias como terapia contra el crimen, estaremos transitando camino al fascismo. Es urgente un debate sobre lo ocurrido, preguntarnos como el filósofo, ¿cómo se hace para no convertirse en fascista, aun cuando, especialmente cuando, uno cree ser un militante revolucionario? La alerta ahora tiene más vigencia. 0-416-626-3300. Tiembla oligarquía, estremécete. Los derechos humanos terminarán devorándote. Hasta mañana, que estén muy bien. Recuerden que el texto lo fuimos salteando porque es un poco largo. Este texto nos salió. Léanlo en elaradoyelmar.blogspot.com. Esperamos ahí sus comentarios también. Que estén bien. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.